Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, esto es Frente a la Vida, tu espacio de acompañarte, de conversar, de reflexiones, buenas entrevistas que siempre cautivan tu corazón. Y ayer lo comentábamos, no solamente es hablar desde el punto de vista intelectual, tocar la inteligencia, tocar la razón y la mente, eso está muy bien, pero lo que procuramos aquí Frente a la Vida es que la conmoción haga la digestión de lo que yo he llamado muchísimas veces el viaje de la mente al corazón, porque quizás la mente entiende, pero quien entiende el proceso de alquimia de la vida, de la comprensión, está en el alma, está en el corazón, y por eso tratamos de llevar alternativas siempre, posibilidades, sueños, esperanzas en cada programa, y no para tratar de establecer puntos de verdad, sino más bien que cada persona que se siente a nuestro lado pueda llevar algún manual de aprendizaje que pueda permitir que esta esperanza, que este milagro que es la vida, siempre conlleve a la sonrisa al aterrizar a tu casa cada tarde. Hoy me siento muy honrado, quizás tenga cierto temor porque tengo a dos anclas religiosas a mi lado, importantísimo porque nos acompaña el rabino Max Godet, que es el rabino principal de la comunidad judía del Ecuador, nos acompaña el padre Francisco Armengol, todo un sacerdote con un camino también dentro de la teología maravilloso, y me siento muy honrado porque este tipo de programas nos permiten entender que a pesar de las diferencias, que a pesar de los caminos que pueden en algún momento asomarse como distintos, hay un punto de encuentro. Y yo creo que ese punto de encuentro termina siendo Dios, como lo queramos llamar, pero siempre cuando lo convocamos desde el alma, desde el corazón, tenemos manera de acercarnos. Así que hoy me siento muy honrado de compartir con ustedes. Creo que va a ser una conversación importante. Estamos cerca a la Semana Santa y por supuesto también una fiesta judía muy importante, que es la festividad de Pesaj. Y quiero ver cómo podemos nutrirnos de esa información y cómo podemos buscar puntos de encuentro para que la gente se lleve algo en el corazón. Así que bienvenidos. Gracias, igualmente. Conversaría primero con usted, padre. Bueno, estamos en la Semana Santa y un poquito un mensaje de reflexión para que la Semana Santa no se convierta, aquí no sucede tanto en el Ecuador, pero en Venezuela cuando llega la Semana Santa es una semana que lo que queremos es buscar farra y se nos olvida un poquito la contención de lo que significa la Semana Santa. Claro. Bueno, estamos sí en la Cuaresma, quedan pocos días para la Semana Santa. ¿Qué recomendación podríamos hacer para vivirla? Pues realmente la Semana Santa es el Domingo de Ramos, que es la misa del domingo donde Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, y luego viene lo que se llama el Triduo Sacro, que es de jueves en la tarde a sábado en la noche, que es la misa del lavatorio de los pies. Luego el Viernes Santo es la liturgia de la adoración de la cruz y la celebración de la pasión, y el y el sábado en la noche es la vigilia pascual. Entonces, realmente si uno vive esas ceremonias, asiste a esas ceremonias, pues realmente está participando y viviendo y experimentando la Semana Santa. Desde adentro. Desde adentro. O sea, que tenga una conmoción siempre de transformación, una aplicación práctica de todos esos referentes. Le preguntaría, rabino, estamos también en una festividad importante dentro del judaísmo, que es Pesaj, y para el público que no conoce, quizás en pocas palabras, ¿qué significa Pesaj? ¿Qué significa todo ese episodio histórico dentro del pueblo judío? Pesaj es la Pascua judía. Nosotros festejamos conmemoramos la salida de los judíos desde el Egipto hasta el desierto y después de esto a la tierra de Israel. Entonces Pesaj es la fiesta, llamamos de Hag HaHerut, la fiesta de la libertad, que es cuando el pueblo judío nace, es el nacimiento del pueblo. El pueblo judío nace, gana su identidad, el pueblo judío sale del Egipto y pasa a ser un pueblo libre. Ok, y
vamos a empezar a buscar como acercamientos en todo esto. A mí hay una imagen que quizás eso se lo han preguntado y se los converso el día de hoy, se lo preguntaría a usted primero, Rabino. El famoso cuadro que nosotros vemos de la Última Cena, indudablemente quizás eso tiene una representación desde el punto de vista cristiano, que es la Última Cena, pero cuando vemos un poco lo que sucede simbólicamente en ese cuadro, vemos que eso parece un Seder de Pesaj, o sea, parece una noche de Pesaj. Entonces quisiera ver para que les explicara qué sucede para nosotros en esa noche, porque Jesús aparentemente en ese momento está ejerciendo ese compromiso judaico. Así es, Jesús estaba en Jerusalén y esta noche era noche de Pascua, noche de Pesaj, y lo que hizo con sus discípulos, que eran todos judíos, fue un Seder de Pesaj, una noche, una cena de Pesaj, que es lo mismo que nosotros hacemos hoy. O sea, lo que se festejó allá es lo que se festeja hoy. Y lo que tenía Jesús en su mesa, los símbolos, los alimentos simbólicos, que no sé si están en el cuadro, había que agregarlos, es lo mismo que nosotros tenemos en nuestras mesas hoy. Son alimentos simbólicos que simbolizan, por ejemplo, el agua con sal, que representa las lágrimas de los judíos en Egipto, un trozo de carne que representa el sacrificio de Pesaj. En fin, son elementos que nos hacen acordar cada punto, cada etapa del Éxodo. ¿Y qué simbolismo tiene esa cena, padre? O sea, Jesús, que era, como dice el rabino, era judío y sus apóstoles también eran judíos y ellos vivían las tradiciones judías. Lo que hizo Jesús fue, según lo que nos relata el evangelista Juan, es adelantar un día esa cena, porque lo que vemos en los evangelios es que cuando muere Jesús es la víspera de la Pascua, entonces de hecho tenían que matarlo rápido porque tenían que ir a vivir la Pascua, y entonces para la cena de Pascua. Entonces Jesús celebra un día antes esa cena con sus apóstoles. Dicen que probablemente Jesús podía seguir el calendario de la comunidad esenia de Qumran, que era un poco distinto, y es una cena pascual con el Seder normal, pero con unas características un poco distintas, ¿no? Una característica es que a menos no aparece el cordero que se come. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta como el verdadero cordero de Dios. Y la segunda característica es que como no hubo cordero que se sacrificó en el templo era, para los judíos, es la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces se sacrificaban los corderos en el templo para decir, bueno, sacrificamos el cordero en presencia de Dios. Como no había cordero en la última cena de Jesús con los apóstoles, tampoco hubo ese cordero con Dios. Fue una cena pascual sin cordero, porque Jesús era el verdadero cordero, y sin templo, porque Jesús se presentaba como Dios, como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces fue un Seder normal, con la diferencia que no hubo cordero, porque Jesús era el verdadero cordero, y aprovechó Jesús ahí en ese Seder, después de la segunda copa, cuando el rabino me corrige, se parte el pan y se reparte, para hacer lo que los cristianos llamamos la institución de la Eucaristía, cuando dijo en ese pan, este es mi cuerpo. Y luego en la última copa, antes del Gran Jalel, o después del Gran Jalel, no recuerdo exactamente, dijo, este es el cáliz de la nueva alianza. Entonces aprovechó para instituir ahí una nueva alianza con la humanidad. Bueno, vamos a quedarnos con todas estas reflexiones. Vean como si tenemos puntos donde nos acariciamos en las dos religiones, y lo importante es que este simbolismo se traduzca en un ejemplo práctico para estos días, para poder llevar más esperanza y sobre todo reflexión para construirnos como mejores seres humanos. Hoy, conversando frente a la vida de esta festividad de Pesaj y lo que es la Semana Santa, para buscar puntos de encuentro y llevar esperanza a tu corazón. Regresamos frente a la vida. Hoy un programa maravilloso que vamos a tener dos programas, porque en media hora se nos quedan muchos temas, conversando con el rabino Max Godet, el rabino principal de la comunidad judía del Ecuador, y por supuesto con el padre Francisco Armengol, acerca de todo esto que tiene que ver con la Semana Santa, con la Pascua judía. Aquí tiene que saltar un tema para un poco ubicarnos dentro de lo que son las creencias dentro del judaísmo y el cristianismo, porque tenemos que tocar la palabra el Mesías. Indudablemente para el cristianismo el Mesías ya está presente, y para el judaísmo ese Mesías aún no ha llegado, ¿no? Le pregunto, rabino, nosotros hemos tenido también una cantidad de maestros que pudimos haber pensado que eran el Mesías. Sí, la historia judía hubieran muchos
grandes maestros, grandes sabios que tuvieran muchos seguidores y que en algún momento de su vida se declararan el Mesías. Y antes de Jesús esto pasó, y después de Jesús también, y hasta recién, le tengo que decir, y estamos acostumbrados con este fenómeno. Y el hecho de que no recibimos ningún de ellos, incluyendo a Jesús, como el Mesías, es decir, estamos de acuerdo que todos fueran grandes sabios, tuvieran discípulos, trajeran grandes enseñanzas, pero que de acuerdo con nuestra manera de interpretar las profecías, no se encajaban en lo que dicen los profetas, es decir, no cumplían todas las exigencias necesarias para que fueran declarados como Mesías. Y en el caso del cristianismo, por supuesto, Jesús es reconocido como el Mesías. Ahora se espera, como quien dice, el nuevo regreso. Así es, Jesús tiene dos venidas, una venida en el tiempo, bueno, las dos venidas son en el tiempo, pero una venida fue humilde en Belén para redimir a la humanidad, y él mismo prometió regresar al final de los tiempos, ¿no? Como Mesías glorioso en poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde judaísmo y cristianismo confluirán en un mismo Mesías, ¿no? En un reencuentro, ¿no? Ahora, si estamos esperando este nuevo regresar, esta nueva vuelta, ¿qué está pasando? A ver, porque la pregunta que puede decir mucha gente, hay algo que al final nosotros los seres humanos no hemos entendido, no hemos entrado en reflexión, porque esa esperanza de la salvación nuevamente no la vemos presente. Podríamos soltar una pregunta quizás fuera del orden religioso, pero mucha gente puede decir, bueno, pero no es hora que dentro del desastre que podamos estar viendo venga un Mesías a poner orden. Nosotros tenemos una visión un tanto optimista de la época que estamos viviendo ahora. En el judaísmo nosotros creemos no solamente en el Mesías, sino en la era mesiánica. Es llamada en la tradición judía de Ikvete de Mesías, que es el principio de la era mesiánica, o tiempos antes que anteceden la llegada del Mesías. Y nosotros creemos, dicen nuestros sabios, que estamos viviendo estos tiempos, pero como les decía, creemos en la evolución de la humanidad. Como nosotros creemos en la reencarnación, creemos que el espíritu reencarna mejor, es decir, evoluciona. Lo que le faltó en determinada vida lo va a mejorar en la vida siguiente. Entonces toda la humanidad reencarna, toda la humanidad evoluciona, y de ahí vemos mejoras. Es decir, mira cómo era la humanidad 100 años atrás, cómo eran 500 años atrás, cómo era en la Edad Media, y estamos evolucionando. Y creemos que ya llegamos a un punto bien avanzado en nuestra evolución. Es decir, hoy en día se habla de aceptar al otro, se habla de diversidad, son conceptos no definitivo al racismo, al preconcepto, son conceptos de era mesiánicas, la aceptación, en fin, y la búsqueda por la espiritualidad. Entonces creemos que ya estamos viviendo esta época, y más importante que el Mesías en sí, es la era mesiánica, la era en que la humanidad está pasando un proceso avanzado de evolución. Bueno, ahí le suelto la pelota, padre. Si apostáramos que es la era mesiánica, le pregunto, pretender que la transformación del individuo, del ser humano o del mundo esté en manos de que venga el Mesías, ¿no nos pone en algún momento también en esa espera o en esa esperanza pasiva que en mis manos no está la posibilidad de la transformación y la conducción? O sea, no hacernos cargo de nuestras vidas simplemente esperando porque, bueno, puede venir el Mesías y vendrá a perdonar, a transformar. ¿No nos roba un poquito ese libre albedrío de ejercer el destino con la disciplina del alma? No, yo creo que precisamente es el libre albedrío de cada persona que define, como la persona es un fin en sí mismo, porque es la persona la que descubre su propio destino y la que fija su propio destino, lo que quiere hacer en la vida, cuál es el sentido que quiere darle. Precisamente ese libre albedrío es el misterio por el cual pues hay personas ateas, agnósticas, religiosas de muchas religiones, ¿no? Judaísmo y cristianismo están mano a mano. O sea, el cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Es decir, el libre albedrío es lo que al final hace que la persona acepte o no acepte el modo en el cual Dios se revela, porque todos buscamos la salvación, todos buscamos a Dios, todos buscamos la felicidad,
pero todos tenemos diversas ideas de la felicidad. Entonces viene Dios a revelarse y decir, la felicidad en el ser humano está por este camino. Pero el hombre es libre de aceptar o no aceptar, de creer o no creer esa revelación de Dios, y por eso hay tanta multiplicidad de religiones, porque hay ese deseo de trascendencia, ese deseo de Dios, pero a la vez hay ese libre albedrío, y es lo mejor que puede haber, ese libre albedrío para aceptar o no aceptar esa revelación de Dios, o crear pues una propia revelación de Dios. Voy a dejar una pregunta a los dos. ¿Se puede llegar a la conducción divina o a Dios sin haber llegado a nuestra visión y a nuestro viraje interno con nuestra alma? O sea, hago esta reflexión porque mucha gente aspira a esa conexión con Dios, con el perdón, pero pocas veces entran en reflexión, en introspección interna de decir, bueno, o sea, realmente he mirado hacia adentro. La pregunta clara es, ¿puedo tener la conexión hacia lo divino sin mirarme hacia adentro? De manera alguna, ¿sí? Hay una frase en la Mishnah, un dicho en la sabiduría judía, en el Talmud, que dice, en Kemach, en Torah, en Kemach. ¿Qué quiere decir? Kemach es harina, es decir, no hay harina, no hay Torah. Y no hay Torah, no hay harina. Torah es la Torah y es la espiritualidad, se representa la espiritualidad. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Kemach, dicen los sabios del Talmud, es la estabilidad económica, emocional, psicológica. Esto es harina, esto es lo que representa la harina, es el básico. Si no hay esto, si no hay esta estabilidad, si no hay esta integridad física, emocional, como dijimos, uno jamás puede alcanzar lo que es la integridad espiritual. Entonces, primero uno debe mirar a sí mismo, debe construir una fortaleza, debe estar bien con sí mismo, con el prójimo, con los que le cercan, y el siguiente paso es llegar a Dios. Y la continuación de la frase es, dijimos, no hay harina, no hay Torah. Ahora, no hay Torah, no hay harina, es decir, y también si no hay la espiritualidad, si no hay el segundo paso, la harina no sirve para nada. Es decir, entonces no sirve tener integridad física, emocional, psicológica cuando no llegaste a Dios. Ok, padre. Sí, parecido a ese principio que cita el rabino Max en el cristianismo, existe ese principio de la gracia no aniquila o anula la naturaleza, sino que la supone. Es decir, primero existe la naturaleza humana, y esa naturaleza humana es espiritual, y como es espiritual, de por sí, por naturaleza, busca una trascendencia, y en cierta manera ya tiene esa huella de la divinidad dentro. Pero es una huella en la cual el ser humano es muy difícil discernir cómo es. Por eso viene Dios a revelarse y a facilitarnos esa búsqueda de Dios natural que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, sí, tenemos ese contacto natural con Dios, pero es muy limitado por las limitaciones de nuestra propia naturaleza. Necesitamos esa ayuda externa revelada de Dios que nos facilite ese contacto. Me voy a quedar con esa ayuda externa. Un programa que nos acerca en estas fechas que son propicias para revisarnos, para reflexionar y encontrar alguna respuesta, y dos visiones que en el fondo vean la cantidad de cosas que sí tienen en común, y es un poquito lo que vamos a seguir revisando. Vamos a hablar un poco de esa necesidad de tener a ese Dios. Realmente es la pregunta que les voy a dejar. Voltaire decía en algún momento, si Dios no existe habrá que inventarlo, porque el ser humano, si se extravía sin Dios, va a ser muy difícil que, siendo un ser humano finito, limitado, pueda vivir sin la esperanza de entender de que hay algo mucho más grande que en el fondo dirige todo lo que tiene que ver este camino humano. Hoy aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, cercano a Semana Santa, cercano a la festividad de Pesaj, y conversando de temas que tienen que ver con la espiritualidad, siempre con el respeto de cada uno de nuestros oyentes, porque creo que este camino además es muy individual. Cada quien, si es un camino que produce trabajo interno, yo creo que todos son válidos, por supuesto, pero le hago esta pregunta que dejé al aire, Rabino. ¿Será que el ser humano necesita constantemente creer en ese Dios por una necesidad propia? O sea, a veces decimos que Dios nos hizo imagen y semejanza, pero ¿no será que somos nosotros los que creamos un Dios a nuestra propia imagen de semejanza para sentir que alguien nos puede salvar en el camino? Dios existe y el hombre necesita de él, y el hombre llega a él en algún momento lo va a llegar. Dice el Talmud también algo interesante, que el rezo, por ejemplo, el rezo es algo que hace parte de nuestra esencia, está en nuestra naturaleza. Por ejemplo, uno está mirando un partido de fútbol y está su cuadro, está por hacer un gol, entonces uno dice,
Hacelo, va, es así. O uno está la señal roja y uno tiene que ir, abre. Uno tiene esto de desear, de pedir, que se cure, que sea mejor, que lo gane, que lo logre. Es algo, ¿y para quién lo decís? Es algo que cualquiera, entonces los niños lo tienen. Entonces dice el Talmud, esta es la tefila, es el rezo, es la necesidad de pedir a un ser más grande, a alguien que te escucha, la esperanza de que hay alguien que te escucha. Aunque uno diga, no creo en absolutamente nada, pero tiene la necesidad de pedir a algo, a un ser mayor. Entonces de ahí dice el Talmud, de ahí sabemos que es una de las pruebas de que Dios ya viene en nosotros. Así que, como dijiste, si no, aunque no existiera, lo creo que existe obviamente, no estaría acá si no, pero aunque no existiera, seguramente lo hubiéramos inventado. Hay teorías en el medio académico que dicen lo mismo también, antropólogos, sociólogos, que en algún momento lo inventamos, o exista o no exista, llegaríamos a ser de alguna manera. Pero no tendrá que ver eso, padre, porque en algún momento tenemos terror a la muerte. Sentimos que este es un mundo transitorio, que somos finitos, que esto tiene un límite y que nos vamos a morir. Eso es una condición humana que nos abarca a todos. ¿No será que esa misma necesidad de sentir de que hay un final nos convoca a la necesidad absoluta de creer que algo superior nos salva o nos plantea que hay otra vida más allá? Sí. Decía Antonio Machado que el ser humano es el único animal con reloj. Así es. Porque es el único que va midiendo el tiempo y que se da cuenta de que el tiempo fluye y que no regresa, ¿no? Y que se nos acaba la vida. Antropológicamente, desde que existe el ser humano, existe el sentido de trascendencia, porque arqueólogos demuestran que ya en los Homo sapiens ya había enterramiento, es decir, ya había una creencia en una vida posterior, un culto a los muertos. Es decir, en la naturaleza humana está inscrita la trascendencia y el hombre mismo se da cuenta de que no es solo materia, ¿no? De que el pensamiento trasciende la materia, entonces de que hay algo más. Ahora, ¿qué es ese algo más? Ahí es donde entra toda la teoría. No te voy a poner una anécdota. Imagínate que hay un elefante y ponemos a 5 personas con los ojos tapados que nunca han visto un elefante a palpar el elefante. Y entonces, pues uno le toca la pierna, el otro la trompa, el otro la cola, el otro el lomo, el otro la oreja. Y el que toca la trompa dice, esto es una serpiente. El que toca la cola dice, esto es una cuerda. El que toca la pata del elefante dice, esto es un árbol. El que toca el lomo dice, esto es un muro. Todos tienen razón, todos están equivocados, como que todos tienen parte de razón porque todos están palpando algo de ese elefante, pero ninguno tiene la razón total porque absoluta. Ninguno ve esa realidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si de repente el mismo elefante le quitara a alguno la venda y contemplara el elefante y dijera, mira, es un elefante, yo soy un elefante? El que contempla el elefante tendría un mayor conocimiento de lo que está tocando, de lo que está, claro, de lo que está viendo. Entonces, además, en ese momento. Podríamos hacer esa analogía y llevarla a las religiones, ¿no? El budismo, o taoísmo, etcétera, son religiones en las que el ser humano siente esa trascendencia y busca dar esa explicación. Entonces, como que en todas las religiones hay algo de verdad. ¿Por qué? Porque algunas pues palpan la pata, otras palpan la cola, y no es que estén equivocados, no tienen como agarran algo de verdad. Y entonces podemos aprender muchas cosas de otras religiones porque palpan cosas verdaderas, ¿no? Pero si ese Dios que todas las religiones buscan se revelara y dijera, miren, así soy yo, pues podríamos hablar de que hay religiones que tienen un mayor conocimiento de Dios, no porque somos más inteligentes, sino porque Dios mismo se ha revelado, como es el caso del judaísmo y del cristianismo. Bueno, mañana vamos a tener un programa porque esto hay que darle continuidad. Una vez le preguntaron al gran analista Carl Jung que si él creía en Dios, y él respondió, yo no creo en Dios, Dios existe. Y es un poco el mensaje de los que somos creyentes, con el respeto de cada uno, que indudablemente el trayecto de la espiritualidad es parte de la condición humana, y por eso estas fechas son propicias para revisarlas y para entrar un poco en introspección, para llevar esos cambios trascendentales que sin duda, a pesar que están muchos en manos de Dios, nosotros los seres humanos también tenemos una responsabilidad de transformar nuestro destino. Si me permites, Juan Diego, claro. uno no puede demostrar científicamente que Dios existe, porque para eso tendría que ser Dios visible, palpable, ¿no?
pero tampoco un ateo te puede demostrar científicamente que Dios no existe. Claro. Te podrá decir, bueno, es que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Bueno, podrás no estar de acuerdo en la manera de ser de ese Dios, ¿no? Pero no puedes demostrar científicamente que Dios no existe. Rabino, 30 segundos para despedir el programa. Dicen que el padre habló recién del ateo no puede comprobar, el materialismo jamás fue comprobado en ningún laboratorio. Una vez escuché de alguien que es un gran cientista creyente y dice, ¿qué es la materia? La materia la verdad no existe, porque ¿qué es la materia? Son átomos, que determina si la materia, si es sólido, si es gaseoso, líquido, la velocidad de los electrones, pero no es materia. ¿Por qué no puedo tocar con esta mano, toco esta mesa y no puedo pasar la mesa? Porque hay una repulsión electrostática. Pero la materia es algo engañoso. O sea, lo que veo acá es el reflejo de la luz. O sea, en la oscuridad tampoco la puedo ver. Entonces, la verdad no es que puedo tocar en la materia. Esto es repulsión, no es que la estoy tocando. Estoy hablando, si vamos a hablar de átomos. Entonces, me dijo este amigo mío, entonces, el que no cree en la espiritualidad, el que cree solamente en la materia, él cree en algo que él no puede ver, que él no puede tocar. Entonces, hay que tener mucha fe para creer en esto. Así es. Entonces, de Dios, sabemos de su existencia, lo sentimos, nos da esperanza, nos da fe. Y ojalá alcancemos a llegar a Él, cada uno con su camino, pero ojalá alcancemos a llegar a Él. Con eso me quedo. Mañana vamos a seguir tratando el tema de la fe para un poco llevar ese mensaje de esperanza en esas fechas y sobre todo un mensaje de conmoción para llevar sonrisa a todo este público maravilloso frente a la vida. Hoy conversamos con el rabino Max Godet y con el padre Francisco Armengol sobre todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero ampliamos un poquito porque a pesar de que salimos del contexto de la fecha, también es importante revisar siempre cómo está latiendo la espiritualidad en tu corazón. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.